Esta conferencia comenzará a grabarse. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a la Jornada Técnica Virtual Edición 2021 con el tema ¿Quién es Tyco Raychem actualmente?, presentada por TE Connectivity, socio estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Pedro Muñoz, Field Applications Engineer, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a todos nuestros participantes mantener sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está totalmente prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados en esta sesión, sin consentimiento por escrito de la UNCE o del instructor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Muchas gracias, Magali. Como ya les han mencionado, mi nombre es Pedro Muñoz Hernández. Soy el gerente técnico y ingeniero de aplicaciones en campo para la empresa TE Connectivity a nivel nacional. Cualquier cosa desde el punto de vista técnico, eso lo pueden ver conmigo, soy la persona indicada. Para cualquier tipo de pregunta que tengan, ya sea al final o posteriormente, yo les voy a dejar mis datos para que puedan contactarme o por medio de la UNCE que me puedan localizar. Yo les puedo hacer el favor de apoyarlos desde el punto de vista técnico. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra plática, que es acerca de quiénes somos nosotros como TE. Es algo muy breve desde el punto de vista comercial y voy a darles una plática acerca del portafolio que nosotros manejamos. Voy a ser muy breve en algunas partes, de no extenderme y profundizar en los productos porque tenemos preparado una serie de webinars. Vamos a estar, si lo puedo mencionar, Magali, vamos a estar dando 2 webinars mensuales y vamos a hacer un webinar de la parte teórica del producto y a la siguiente semana o la misma semana vamos a dar la práctica, instalación en vivo de estos productos a los cuales vamos a estar hablando a lo largo de todo el año, ¿sí? Primero que nada, nuestro propósito como empresa, por compañía TE Connectivity, es crear un futuro más seguro, sostenible, productivo y conectado. Esto lo vamos a hacer mediante la protección de la vida silvestre y nuestros activos. Nosotros manejamos un portafolio de productos Profauna, que nosotros llamamos línea WAP por sus siglas en inglés, que es Wild Asset and Protection, que esto va enfocado a productos que se van a conectar en líneas aéreas, en subestaciones, para poder dar un aislamiento semi-aislado a los activos, en este caso de subestaciones, en contra del, ya sea de la fauna, animales, que uno de los animales que comúnmente tiene, ahora sí que azorado a las subestaciones de Comisión Federal a nivel nacional es el cacomixtle. En otros lugares pues son ardillas, mapaches, tipo de estos animales, así como también la protección de la flora. Se evita con este tipo de productos, en algunos casos, el estar talando a cada rato los árboles y que estos entren en contacto con las líneas vivas y por consiguiente haya cortos en el suministro de energía. También nosotros vamos avanzando en los recursos o en la protección y en las soluciones en productos de energías renovables, ¿sí? También estamos presentes en la parte renovable, ya sea en los parques solares o en los parques eólicos, para dar un servicio con nuestros productos. También pues vamos habilitando la red inteligente del futuro y vamos construyendo redes de energía más confiables con las soluciones que nosotros ofrecemos en la parte de energía. Nuestro objetivo a nivel mundial es el ser el socio de negocios más valiosos que permita la conectividad y la fiabilidad de la red eléctrica a nivel mundial. ¿Cómo hacemos esto? Yo nada más represento una parte que es TE Connectivity, tiene diferentes segmentos, que es la parte industrial, la parte automotriz, la parte electrónica, y nosotros estamos en el segmento de energía, que abarca todo lo que tenga que ver en contacto con la electricidad. ¿Esto cómo se logra?
por medio de 2.500 empleados a nivel mundial, hablando solamente del área de energía. Y en el 2019 tuvimos 703 millones de dólares de ingreso global, así como nosotros somos socios en más de 140 países y estamos trabajando con las empresas a nivel mundial que se encuentran en el área de EPCistas, en las utilities, en las OEMs, que son la parte de utilities son las empresas que suministran la energía, los EPCistas son las firmas de ingeniería a nivel mundial más importantes, y también las OEMs, que son las compañías que se dedican a fabricar otros equipos eléctricos y nosotros proporcionamos ciertos materiales que componen parte de esos equipos eléctricos. Nosotros como marca, y yo lo resumo en una anécdota que tuvimos, nosotros suministramos unos conectores y nos habla el usuario final o la persona que estaba encargada de hacer la instalación. Oye, ¿sabes qué? El usuario final me está rechazando tus conectores porque no son marca Raiken. Dice la caja TE Connectivity. Entonces, inmediatamente hablamos con el usuario, oye, siéntete con la confianza porque la marca Raiken pertenece al grupo que es TE Connectivity. Ahora, aterrizando esto, en este momento, TE Connectivity es la marca madre de la cual dependen estas otras marcas que aparecen en la diapositiva. Vamos a empezar con la primera, que es Crompton Instruments. Crompton Instruments es una empresa que se fundó en 1878 y que fue adquirida por TE Connectivity en el 2002. ¿A qué se dedican ellos? A hacer equipo para instrumentación. ¿Sí? Crompton Instruments, si ustedes requieren algún equipo de instrumentación, que básicamente son, pues tal vez transformadores de medición, transformadores de tensión, para hacer la medición, nosotros podemos ofrecerles tal vez alguna solución que ya se viene manejando en el mercado. Utilux. Utilux es una marca que fue fundada en 1917 y fue adquirida por TE Connectivity en el 2001. ¿A qué se dedica Utilux? A la fabricación de conectores especiales, tal vez conectores para de compresión, exotérmicos, que se pueden utilizar para la parte renovables, para la parte de utilities. Bontron EMP es la empresa que se encarga de fabricar apartarrayos que se encuentra en UK, en unas filiales en Brasil y otras en la India, que esta fue fundada en 1937 y fue adquirida por TE Connectivity en el 2001. Si se dan cuenta por todo lo que les he comentado, la fecha que aparece, el año que aparece en el lado izquierdo de la diapositiva es el año que fue fundada en estas compañías y en color naranja es el año en que fue adquirida por TE Connectivity. AMP es otra compañía que también hace otro tipo de conectores que también nos ayuda a abarcar y tener soluciones más completas para ustedes en cuestiones de conexión. Simel es otra compañía que también hace otro tipo de conectores, como conectores que son de cabeza de cobre y cuerpo de aluminio, que se utilizan mucho también en la parte renovables. Y Raiken, que es la compañía que más conocen a nivel mundial, desde el punto de vista de mangas termos, ahora que estamos metiéndolos a la parte de contráctil en frío, que ya tenemos años también trabajando en este tipo de tecnologías y también desplazando nuestra competencia aquí en México con estas soluciones para otros productos que también manejamos con la marca Raiken, y Axicom, que es una compañía que hace aisladores tipo columna de porcelana, que también fue adquirida por TE Connectivity. Entonces, el mensaje que queremos darles ahora es que este tipo de marcas es respaldada por la marca TE Connectivity. Ustedes siéntanse en la confianza, no caigan en el error de la anécdota que les acabo de comentar, que tal vez otra anécdota que también me pasó a mí fue, llegamos a un área de Comisión Federal y entonces íbamos a dar, antes de que empezara la pandemia, íbamos a empezar a dar un entrenamiento, llegamos con el encargado, el jefe de oficina, y me pregunta a mí, ¿no? Oye, ¿qué marca representas? Le digo, TE Connectivity. Esa marca no la conozco. Ah, Raiken. Ah, esa marca sí la conozco. Entonces, también este tipo de foros nos sirven para que nosotros informemos a la gente que estas marcas pertenecen a nuestro mismo grupo y siéntase en la confianza de utilizarlas, que pertenecen a lo mismo.
Algunas marcas todavía siguen diciendo en las cajas Raiken, TE Connectivity, otras ya se están desplazando porque pues desde el punto de vista de marketing queremos enfocar más a nuestros usuarios finales, a nuestros socios comerciales, que nosotros somos TE Connectivity a nivel global, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros también queremos ofrecer? Soluciones y experiencias que nosotros tenemos como compañía. Nosotros tenemos un respaldo a nivel global de cualquier tipo de solución. Tenemos especialistas en Europa, especialistas en China, especialistas en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, a los cuales nosotros podemos contactar para ofrecerles cualquier solución, resolver cualquier tipo de duda que ustedes tengan. En este momento yo estoy aquí al frente dando la cara por la compañía, pero detrás de mí está un equipo muy grande que nosotros tenemos en el punto de vista aquí con áreas comerciales aquí en México, plantas en Ciudad Juárez que hacen productos que nosotros suministramos de manera nacional, también productos que traemos desde Estados Unidos, productos que traemos de Europa, y tenemos toda esa confiabilidad, toda esa especialidad y esa experiencia a nivel global que nos respalda para poderle dar soluciones a ustedes. Desde el punto de vista que tenemos laboratorios de pruebas en Estados Unidos, laboratorios de pruebas en Japón, en China, laboratorios de prueba en Alemania, para poderles ofrecer soluciones a todo lo que ustedes requieran, desde la baja hasta la extra alta tensión. ¿Sí? Nosotros somos también fabricantes de nuestras materias primas, nosotros somos fabricantes de materiales, de esas soluciones. En cuestiones, por ejemplo, de alta tensión, no requerimos que el aislador de una marca, que el conector de otra marca, que el cono de alivio de otra marca, que los tornillos. Nosotros fabricamos todas nuestras materias primas y nosotros somos la única suministradora que ustedes les puede ofrecer para darle soluciones más rápidas y customizadas desde el punto de vista que tal vez ustedes requieren. Bueno, yo quiero la terminal y quiero con una abrazadera, quiero con esta zapata, quiero con esta manga termo, quiero con este conector. Todo entregado por nosotros mismos. Se hacen quiteos aquí en México, agarrando todas esas necesidades que ustedes tienen para poderles dar una solución integral, ¿sí? Otra de las cosas es que nosotros también estamos en todas las partes del sector eléctrico. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar por la parte del suministro de energía, que es la generación, la transmisión, la distribución y hasta el usuario final residencial. Podemos abarcar todos esos aspectos del sector eléctrico, así como también la parte de minerías, la parte de oil and gas, la parte nuclear, la parte renovables, que ya lo he estado mencionando, solar, eólico, la parte del metro, trenes ligeros. Ahorita hemos trabajado muy fuerte también con la parte de la falla que hubo en el metro en la Ciudad de México. Hemos estado también ahí suministrando algunos productos para poder levantar esa subestación que están haciendo ahora. Hemos también trabajado, también estamos presentes en la parte de los data centers, obviamente en la parte subterránea y aérea. También estamos localizados con soluciones que podemos ofrecer. ¿Cuáles son parte de esas soluciones que nosotros tenemos? Aisladores, apartarrayos, soluciones para semi-aislar y aislar ya partes vivas con nuestras soluciones Profauna, que es lo que les había mencionado en un principio, aisladores de porcelana, terminales baja, media, alta tensión, terminales termocontráctil, terminales contráctil en frío. Tenemos también grandes soluciones para la parte de alta tensión, donde podemos suministrar conectores, la terminal, abrazaderas, también soluciones para la parte de aterrizamiento para sistemas de tierra, conectores de tierra, y lo que les había mencionado, que son soluciones Profauna, que son dispositivos de polímeros reticulados que se instalan en algunas partes en las subestaciones para poder evitar que haya contacto con la vida animal. Y este tipo de soluciones no dañan a los animales, porque en algunos lugares la Comisión Federal tiene que enfrentarse con retos en los cuales animales son los cuales están electrocutando en las subestaciones, son protegidos por la Semarna. Y entonces no se pueden dañar este tipo de animales. Y entonces, por ejemplo, en la parte norte, en lo que es Tijuana y todas esas zonas, existe la famosa ave pesquera,
donde la Comisión Federal, encima de los postes, tiene que ideárselas para poner nidos para que el ave solamente pueda llegar ahí y no afecte las líneas. Y no puede hacer nada al respecto, ¿sabes? Porque es un ave protegida por la Semarnat. Entonces, tiene que buscar soluciones que no dañen la parte de los animales y al mismo tiempo cuiden sus equipos, porque también el perder el servicio energético y que un transformador se echa a perder por falla por ese tipo de incidencias, pues también esto va a repercutir en un costo elevado en el servicio eléctrico y en la Comisión Federal. Entonces, nosotros también tenemos este tipo de soluciones para que ustedes estén enterados, que obviamente, como les había mencionado, vamos a hacer un breve repaso de los productos para que ustedes se los lleven en mente lo que nosotros tenemos y posteriormente vamos a dar entrenamientos y pláticas acerca de particularmente de cada uno de estos productos. La aplicación para este tipo de accesorios, pues podemos encontrarla, ya hemos estado hablando, generación, en las transiciones aéreas subterráneas, subestaciones, en distribución de potencia, en la parte industrial, en la parte residencial, en la parte de distribución. Y vamos a empezar primero por cuáles son las soluciones que nosotros tenemos con mangas termocontráctiles. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es las soluciones en termocontráctil. Nosotros somos de los pocos fabricantes que tenemos este tipo de soluciones para baja, media y hasta en alta tensión en la parte de las soluciones termocontráctiles. Empezamos con este tipo de modelo que es una manga WCSM, es la manga típica de espesor grueso que puede operar hasta 1000 volts, dándole una resistencia también mecánica a las rasgaduras por tener una pared más gruesa. El hecho de que tenga la pared más gruesa no quiere decir necesariamente que va a soportar mayor tensión. Esto es un adicional para darle una resistencia mecánica cuando lo quieran arrastrar, pues el espesor es más grueso, tiende a dañarse menos y pues tienen una variante de soluciones para los calibres necesarios que se requieran. Esto se puede utilizar como aislamiento hasta 1000 volts y se puede utilizar como cubierta para cables de media tensión hasta 35,000 volts. Y hay que hacer una diferencia entre esto porque algunas veces cuando nos piden a nosotros, necesito yo un cable, una manga termo para un cable de media tensión de 35 kV de un 0. Y entonces te quedas pensando, oye, tranquilo, porque la manga termo no es para aislar media tensión. En este caso, este tipo de manga solamente te sirve como cubierta. Recuperas la cubierta del cable, que la cubierta de un cable de media tensión puede ser de PVC o puede ser de polietileno alta densidad negro con 3 franjas rojas. Entonces, utilizas una manga de este tipo para poder recuperar la cubierta de un cable de media tensión. Pero si me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un cable THW que necesito hacer un empalme y necesito una manga termo que pueda cubrir un rango entre un 3.0 y un 400 kC1000. Entonces la solución sí es utilizar una manga termocontráctil. ¿Por qué? Porque la manga termocontráctil te va a dar el sello, el aislamiento que tú requieres. Otro tipo de manga que tenemos, este es de pared media, esto es ya lo más convencional que se utiliza, que es la MWTM, también opera, como les había mencionado, hasta 600 volts en baja tensión como aislamiento y hasta 35 kV como recuperación de cubierta, ¿sí? Para protección mecánica. Otro tipo de mangas que tenemos que muy probablemente tú necesitas una manga para poder hacer un empalme. Entonces, ¿qué es lo que haces a la hora de preparar un empalme? Pues tienes las dos puntas, las abres, colocas primero, porque las anteriores que les había mencionado, la MWTM y la WCSM son tubos, termos. Entonces, yo para hacer una preparación, yo tengo que preparar mis dos puntas, abro el cable, coloco el tubo primero, posteriormente uno las puntas, coloco un conector, poncho o pongo un conector mecánico que tengo que degollar, también lo vamos a ver más adelante, y posteriormente posiciono en la parte central esta manga termo y empiezo a hacer la contracción, la termocontracción con una pistola, más bien con un soplete de calor. Una de las cosas que también nosotros recomendamos para hacer la contracción de las mangas termo es utilizar sopletes de boca ancha para poder hacer la termocontracción. No recomendamos utilizar pistolas porque necesitas mayor potencia y mayor calor
para poder hacer la termocontracción de este tipo de mangas. Necesitas una boquilla ancha para que el fuego sea constante y constante movimiento. Este tipo de técnicas las vamos a explicar cuando tengamos oportunidad de hacer preparaciones de terminales termocontráctiles. Bueno, entonces, continuamos con el ejemplo. Tengo yo mi conector, posiciono el tubo y hago la termocontracción y ya tengo listo mi empalme. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo daño el cable a la mitad del circuito o la mitad del cable, pero yo no necesito hacer un empalme y cortar? Lo primero que van a decir la gente, pues sí, necesito cortar y hacer un empalme, pero a veces no es necesario. Entonces, para esto existen estas mangas, que estas mangas vienen abiertas y se cierran con este cierre engargolado, ahora valga la redundancia, vienen con este cierre engargolado, que son prácticamente unas mangas que uno las coloca y las traslapa y le coloca este cierre para poder hacer el sello. Estas te permiten hacer reparaciones de cubierta donde yo no tenga la necesidad de hacer un empalme. Entonces, tengo esta solución para poder hacer este tipo de arreglos. Ahora, no nos vayamos con la finta que tenga una parte metálica, y porque me han cuestionado acerca de eso. Oye, es que esta parte metálica me va a ocasionar un problema. No, porque yo voy a hacer la reparación y esta parte metálica no está en contacto con el potencial, ¿sí? Otra cosa que también se me estaba pasando a comentarles es que las mangas termo, algunas vienen con un sello, una resina, hot melt, un adhesivo en la parte interior, y otras las pueden pedir sin este adhesivo, ¿sí? Este tipo de mantas con el engargolado para poder hacer reparaciones de cubierta nosotros las conocemos como CRSM. Ese es el catálogo que nosotros manejamos. Y nuevamente, si lo quieren utilizar para hacer aislamiento, puede soportar hasta 600 volts. Si la quieren utilizar para hacer recuperación de cubierta en media tensión, se puede utilizar hasta 35 kV sin ningún problema. Pero nuevamente, hago mucho hincapié en esto porque caemos muchos en errores en solicitar una manga termo para aislar un cable de media tensión. Entonces, eso no es lo correcto. Lo correcto es que yo requiero una manga termo para poder recuperar la cubierta en un cable de media tensión, o una cubierta termo para poder aislar un cable en baja tensión, ¿sí? Otro tipo de mangas con este tipo de características es la MBSM. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la otra? Que esta tiene una barrera contra la humedad adicional de lo que tiene la manga termo, que están hechas a bases de polímeros. Otro tipo de manga, pero tiene condiciones más severas para uso en minas, es la MRS, que como sus siglas lo dice, es Mine Repair Sleep, es una manga de reparación para minas. ¿Por qué para minas? Porque en las minas deben de tener esta certificación de MSHA, o como ustedes la llamen, que son unos requerimientos especiales para la parte de minerías, ¿sí? Entonces, tenemos este tipo de mangas, como les había mencionado en un principio, abarcamos con nuestras soluciones varias partes del sector eléctrico, y la parte de minerías no está exenta. Hablamos un poquito acerca de las mangas termos. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de conectores que nosotros manejamos. Nosotros tenemos conectores que pueden ser de conectores soldados con tecnología exotérmica. Nosotros tenemos moldes en los cuales ya viene definido cierto diseño de este tipo de soluciones, como se ve aquí. Una disculpa, no se ve mi apuntador, se ve muy pequeñito. Este tipo de moldes que ya vienen ya prediseñados para las características y el calibre, o donde se vayan a instalar para poder hacer las conexiones, ya sea conexiones de tierra o conexiones aquí con estas características de aluminio, donde ya viene el molde prediseñado y se le colocan cargas de elementos que vienen para poderse fundir, y elementos también que van a darle una inyección para que se empiece a calentar y se forme una soldadura exotérmica en ese momento. Este tipo de moldes te permiten hacer hasta 80 conexiones sin llegarse a degradar estas características del molde, para que se pueda hacer de estas distintas conexiones con este tipo de tecnología exotérmica. Otro tipo de conectores que tenemos, pues son los famosos de conectores de compresión, que todo el mundo los conoce. Pues tenemos de variedad de zapatas,
zapatas de cobre, zapatas de aluminio, que las zapatas de aluminio en nuestro caso son zapatas bimetálicas, pueden ser de un ojillo, de dos ojillos. Tenemos también la parte de conectores, que puede ser conectores también cobre, aluminio, conectores de barril corto, que es el barril estándar o barril largo. ¿Sí? Y también lo que nosotros manejamos también y estamos empujando mucho, que es la parte de los conectores mecánicos. ¿Cuáles son los conectores mecánicos? Los conectores mecánicos son los que llevan tornillos que se van a degollar, que les llaman, en algunas partes del mundo les llaman shear balls, o conectores de tornillo cabeza degollable, de perno fusible. ¿En qué consiste esto? Yo no necesito una ponchadora, una bomba para poder hacer la compresión o la conexión de este tipo de conectores. ¿Por qué? Porque solamente yo voy a degollar los tornillos que se encuentran en la parte, degollo la cabeza de los tornillos y el torque ya está especificado. Es una de las cosas que al menos existe cierto paradigma en lo que es aquí en México, en querer usar ese tipo de conectores mecánicos, porque la gente ve, primero que nada, cuando uno cuando ven los tornillos, dicen, ese tornillo no va a resistir una conexión a alta temperatura. Ese tornillo no creo que sea suficiente para poder hacer una conexión eléctrica. Eso va a tener un punto caliente. Cuando ese tipo de tecnología fue adquirida de la parte de alta tensión y llevada a la media tensión y hasta la baja tensión para poder hacer este tipo de instalaciones más rápidas y que el instalador tenga menos puntos de error a la hora de hacer este tipo de conexiones. Y yo lo pongo como un ejemplo y más que nada por la parte de alta tensión. Si yo necesito hacer una terminal o un empalme en alta tensión y yo necesito para un conector o una zapata de compresión, yo necesito una bomba, necesito un cabezal, necesito dados. Y como este tipo si es en el caso una terminal, yo tengo que subirla a una estructura, o si yo lo voy a instalar en un poste troncocónico, yo debo llevarme toda esa bomba hasta allá, donde yo voy a hacer la compresión de esa zapata, o en el registro tengo que llevarme todos esos materiales, la bomba, el cabezal, y tener los dados adecuados para ese calibre. Debo llevarme todos esos artefactos para poder hacer la conexión de esta zapata o este conector. Cuando con este tipo de tecnologías yo lo único que necesito es un dado, un maneral, una matraca o una pistola neumática para poder hacer el degollamiento de los tornillos. Y yo aseguro que el torque es el adecuado porque ya viene por diseño. Y nuevamente, insisto en esto, aquí en México se tiene cierto paradigma con este tipo de tecnologías, cuando aquí en México más o menos la parte de conectores mecánicos con respecto a la compresión, el conector mecánico se utiliza casi un 20-23% con respecto al de compresión. En cambio, en Europa se utiliza el 80% de mecánico y el resto de compresión, cuando ya se está desplazando la parte de compresión. Otro ejemplo que también puedo ponerles con esto. Algunos fabricantes de terminales te dicen, yo necesito para mis conectores o para mis zapatas que tú tengas una bomba de 100 toneladas. Cuando yo tal vez, como soy instalador de alta tensión, que yo tengo prestigio, tengo tiempo haciendo tipos de instalaciones, yo tengo mi bomba que puede soportar el cabezal hasta 60 toneladas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar otra bomba. Entonces, sí existen ciertas desventajas con respecto a la utilización de la parte de conectores de compresión con respecto a la parte de conectores mecánicos, ¿sí? Otra de las cosas que también tenemos es conectores para la parte de sistemas de tierras, conectores en C, conectores en 8, conectores en 6. Ya habíamos mencionado lo que son las zapatas de cobre, que vienen cobre estañado, y zapatas de aluminio bimetálicas, también vienen estañadas. Y aquí hago un paréntesis, una de las recomendaciones que lo vamos a ir comentando también conforme vayamos dando nuestros entrenamientos, es que si ustedes les piden que sugieran utilizar algún tipo de zapata, un tipo de conector, ofrezcan lo que es una zapata o conector bimetálico. Ha pasado que cuando uno solicita una zapata de cobre, llega a la instalación y resulta que el cable es de aluminio.
Entonces, tú no puedes conectar una zapata de cobre con un cable de aluminio. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno que se llama el par galvánico. Seguramente la mayoría de los ingenieros que están conectados ahorita saben perfectamente bien de lo que estoy hablando. Y entonces es mejor sugerir una zapata, un conector bimetálico, porque esa misma zapata o conector bimetálico se puede utilizar para cobre y aluminio sin ningún problema. Todas estas zapatas y conectores de aluminio, en su interior viene una grasa inhibidora de la corrosión que te evita ese par galvánico, ¿sí? Entonces, todas este tipo de zapatas los deben de tener. Es el famoso Penetrox que algunos le llaman a esa grasa inhibidora de la corrosión. Ahora, hago también otro paréntesis. No todos los fabricantes su zapata de aluminio es bimetálica. Abusados con eso. Al menos con nosotros, siéntense con la seguridad que si nos piden esa zapata de aluminio es una zapata bimetálica. ¿Sí? Nosotros no manejamos zapatas únicas exclusivamente de aluminio. Y aguas porque si es zapata de aluminio solo, esa solamente se puede utilizar para cable de aluminio. Entonces, hay que tener precaución con ese tipo de cosas porque uno está acostumbrado a pedir zapatas y pues la pide y quiere una zapata de un 0 con un ojillo de 3/8 y cañón estándar y de un solo ojillo, ya. Y entonces estamos acostumbrados y a veces no nos preocupamos por esto. Y ya cuando llega el usuario final o la persona que va a instalar y dice, oye, espérate, esta zapata es de aluminio y el cable es de cobre, ¿qué vamos a hacer? ¿No es bimetálica? No, aquí no dice. Entonces, siéntese con la seguridad que nuestras zapatas de aluminio son bimetálicas, ¿sí? Otros fabricantes, no lo sé. Vamos con la otra parte de conexión para redes aéreas. Tenemos también nuestros empalmes que les llaman los famosos CRUAS. Nosotros llamamos TIL porque es T de T-Connectivity, I de Insulated y Link de unión, ¿no? Es un empalme aislado que se utiliza muy comúnmente en la parte de Comisión Federal, así como también los IPCs, que son conectores de perforación, que también algunas personas les llaman murciélagos, se ven ahí atrapados o están abrazados del cable, entonces pues le llaman a veces de esa manera. Y también tenemos lo que son los famosos pulpos o cajas de distribución en baja tensión, que son estos que nosotros llamamos GelPort. ¿Por qué le llamamos GelPort? Porque son cajas de distribución que en su interior tienen un compuesto en gel que evita el ingreso de humedad y hace este tipo de dispositivos que se puedan sumergir en el agua sin que se vea afectada la parte de la conectividad o la parte del suministro de energía. O sea, pueden trabajar debajo del agua energizados sin ningún problema. Esto se vende a Comisión Federal. Vamos a hablar más adelante de ellos en alguna otra sesión de webinar donde vamos a mostrarles videos donde se ve cómo están haciendo la instalación dentro del agua, donde sacan el dispositivo del agua, hacen la instalación, conectan el servicio, atornillan, cierran y lo vuelven a meter al servicio. Todo esto energizado sin ningún problema. Y esto lo sigue adquiriendo la Comisión Federal. Nosotros tenemos especificado este tipo de productos en algunas zonas, en algunas divisiones de Comisión Federal, donde se puede utilizar y esto tiene bastantes ventajas porque sustituye al famoso pulpo donde vienen las partes premoldeadas, que viene con tapones o necesitas una manga contráctil en frío, una manga termo y a veces esto no da buenos resultados. Ocasionan puntos calientes y por consiguiente fallas y malos indicadores en las estadísticas de Comisión Federal. Otra de las cosas que también tenemos son los famosos conectores UDC, que son para redes de distribución residencial, y los conectores en H, también que ya son muy conocidos, también que se pueden utilizar. También podemos suministrar ese tipo de productos. Hablando un poquito más de los conectores de perro fusible, otra de las cosas que también tenemos nosotros como ventaja es que la mayoría de los fabricantes de este tipo de conectores utilizan insertos en la parte central para poder, este tipo de conectores son multirango. Esa también es otra ventaja con respecto a la compresión. Porque en la parte de compresión yo puedo tener ahí 10 conectores solamente de un 0, cuando este conector puede ir desde el calibre 2 al 3 ceros, por ejemplo, o del calibre 2 al 350. Entonces yo con pocos de estos conectores puedo abarcar varios calibres sin ningún problema, cuando en la parte de compresión solamente se hacen por cada uno de los calibres. Regresando a la parte del inserto, como estos son
somos tipos de conectores, son multirango. Algunos fabricantes colocan un inserto de plástico central para los calibres más delgados. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando empiezan a hacer la perforación de estos tornillos, lo que pasa es que el tener insertos centrales va a deformar el conductor en la parte central, cuando nosotros lo que tenemos es una cuña. Esta pequeña cuña va en la parte de abajo, que esto permite que el conductor asiente en la parte de abajo de este conector y se puede utilizar para calibres más delgados. Esto permitiendo una compresión más uniforme a lo largo del conector y no deforma el conductor en la parte central, como se ve en la imagen de abajo. Esa es otra ventaja que también tiene con respecto a los fabricantes de este tipo de conectores, que solamente utilizan insertos en la parte central. Ya hablamos un poquito acerca de la baja tensión. Si ustedes tienen alguna otra necesidad, o ustedes tienen algún otro problema que tal vez no podamos abarcar con algún producto que se encuentra en este momento, llámenos y vemos cuál es su necesidad, cuál es el problema que ustedes tienen, y nosotros buscamos alguna solución con alguna de otras tecnologías que podamos tal vez ofrecerles. Bueno, vamos a hablar ahora también de la parte de media tensión. En la parte de media tensión abarcamos lo que les había mencionado en un principio cuando hicimos un panorama completo, que son terminales, empalmes, conectores separables, conectores para zapata, que ya hemos estado hablando, abrazaderas también. Primero que nada, voy a hacer un preámbulo de lo que son las partes del cable para poder entender algunos conceptos que vamos a manejar. Primero que nada, sabemos que un cable de media tensión está, cuando vayan a hacer ustedes la selección, es otra recomendación que les hacemos. Cuando vayan a hacer ustedes la selección, empiecen siempre del centro hacia afuera. Yo voy a requerir un cable de media tensión, y esto les comento porque hace tiempo yo también trabajaba en una empresa de cables. Y entonces llegaban y nos hablaban, necesito un cable con aislamiento rojo de 35 kV. Y uno se queda pensando, aislamiento rojo, ¿se referirá a un EPR? Pero el EPR es de color salmón. Eso lo vamos a ver ahorita también. No, se refiere esta persona a la cubierta. Necesito un cable de distribución subterránea con aislamiento rojo a 25 kV. Entonces, el aislamiento en este caso no es la cubierta. La cubierta solamente sirve con fines mecánicos. Y cuando vayamos a hacer la selección, empecemos, porque esta persona jamás me dijo que lo quería de cobre o aluminio. Empecemos del centro hacia afuera. Yo voy a empezar como el conductor. ¿De qué lo quiero? Quiero cobre o aluminio. ¿Qué necesito yo? Mayor conductividad, necesito menor peso, no me alcanza el presupuesto para poder comprar un cable de cobre, entonces necesito uno de aluminio. ¿Qué es lo que yo necesito para mi instalación? Primero, conductor. El conductor, al menos ahorita, tecnologías que se utilizan para la parte de media tensión es cobre o aluminio nada más. ¿Sí? Posteriormente, vamos, todos los cables que operan por encima de los 2000 volts deben de llevar una pantalla semiconductora sobre el conductor. Esa pantalla semiconductora sobre el conductor, ¿para qué me sirve? Primero que nada, está hecha a base de carbono y está extruida sobre el conductor. Me sirve para uniformizar el esfuerzo eléctrico que va a haber alrededor del conductor, porque alrededor del conductor, si se dan cuenta, aparentemente el conductor es completamente redondo. Pero si yo me acerco, existen huecos alrededor de él que se llaman intersticios. Huecos alrededor e internos se llaman intersticios. Estos intersticios, después de los 2000 volts, van a generar un esfuerzo eléctrico porque solamente van a tener aire en esa zona. Entonces, para poder uniformizar ese esfuerzo eléctrico alrededor del conductor, nosotros rellenamos con este compuesto semiconductor esos huecos y uniformizamos el campo eléctrico a partir de los 2000 volts. Posteriormente, un cable de media tensión subterráneo debe llevar este aislamiento, que aquí es donde sí es el aislamiento, que el aislamiento puede ser XLP o EPR. Hay unas variantes que son de XLP-RA, pero al final del día es XLP, ¿sí? El EPR no lleva ese famoso RA porque por su misma naturaleza es retardante a las arborescencias. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y el otro? El XLP es de color natural, color
transparente, translúcido, blanco. Algunas personas lo confunden como un silicón, porque me ha tocado escuchar que ese que parece como silicón. No es un silicón, es un XLP, es un polietileno de cadena cruzada, que es lo que significa XLP, y tenemos el EPR, que el EPR lo más común que se puede encontrar es un color salmón, similar al de las personas, se acordarán de las gomas esas que vienen color azul y color naranjita, pues es algo similar al EPR con esas características, pero también hay otros cables que van en color natural, color blanco, el EPR, ¿sí? Posteriormente, el cable debe de llevar una pantalla semiconductora sobre el aislamiento. Esta pantalla semiconductora sobre el aislamiento se debe de colocar cuando el cable ya rebasa los 5 kV o los 5000 volts. ¿Para qué me sirve? Una vez que la tensión de ese cable alcanza esa tensión de 5000 volts, empiezan a haber líneas equipotenciales que empiezan a buscar una referencia de tierra alrededor del cable. Esa referencia de tierra puede ser el mismo suelo, puede ser un equipo, puede ser una persona, y para poder uniformizar ese campo eléctrico que se va a generar alrededor del cable, nosotros necesitamos colocarle esta pantalla semiconductora para que todas esas fuerzas que vienen del centro del conductor y van al exterior del aislamiento se uniformicen y tengan una misma fuerza alrededor del aislamiento y no haya un esfuerzo puntual sobre la pared de este aislamiento que yo tengo en mi cable. Esto es muy importante que lo sepamos porque esto es la base para porque nosotros como fabricantes de terminales, nosotros podamos diseñar terminales que sean capaces de replicar todas estas capas del cable y puedan uniformizar también ese campo eléctrico. Lo vamos a ver más adelante. Algunos tipos de cables vienen con unas cintas bloqueadoras, ya sea encima de la semiconductora o encima de la pantalla de alambres, que son cintas bloqueadoras de la humedad. Solamente lo que hacen es gelatinizar esa humedad y mantenerla ahí para que no siga avanzando a lo largo del cable. Y posteriormente viene lo que son pantallas metálicas, que pueden ser a base de alambres, a base de cintas, combinación de las mismas, o pueden ser de neutro concéntrico, que es el neutro concéntrico, que de los alambres que se forman de la pantalla alrededor del cable, se utiliza esa misma pantalla de alambres para poder hacer un neutro adicional al sistema. Y puede ser de 1/3 con respecto al conductor principal, puede ser el 50% o puede replicar completamente el mismo conductor central, ¿sí? Cuando los cables son para uso húmedo, llevan estas pantallas bloqueadoras, estas cintas bloqueadoras. Cuando el cable es para uso seco, solamente llevan una cinta mylar, una cinta transparente que solamente te permite separar los alambres o la pantalla metálica de lo último que nosotros tenemos, que es la cubierta exterior. La cubierta exterior, hago hincapié mucho en esto porque mucha gente piensa que la cubierta exterior es parte del aislamiento y eso es totalmente equivocado, eso es erróneo. La cubierta solamente te sirve con fines mecánicos. ¿Lleva una resistencia al aislamiento? Sí, mínima, porque no es considerada por parte de la media tensión o la alta tensión, sino tal vez condiciones de baja tensión, pero al final del día solamente te sirve para agentes exteriores que son químicos, ambientales, como cubierta mecánica, ¿sí? Otra de las cosas que se debe de considerar para hacer la selección de un cable de media tensión es el nivel de tensión, que nosotros podemos encontrar desde 5, 8, 15, 25, 35 kV. Y como hemos tenido ya la parte europea que ha estado llegando aquí a México con la parte de la generación, algunos equipos manejan también otros niveles de tensión que vienen ya normalizados de acuerdo a IEC o normas europeas que manejan 12, 17.5, 24, 36 hasta 42 kV. ¿Sí? Entonces, esas son condiciones que nosotros debemos de saber para poder hacer la selección de un cable de media tensión. ¿Por qué les menciono esto? Porque al final del día, cuando uno haga la conexión de un cable de media tensión, necesita utilizar una terminal de media tensión. Si quiere hacer la unión de dos cables, necesita utilizar un accesorio, un empalme en este caso, para poder unir estos tipos de cables de media tensión. Nosotros no somos fabricantes de cables, pero debemos de tener los conocimientos
debemos de tener los conocimientos básicos de cuáles son las capas y para qué sirve cada una de ellas en cuestiones de media tensión. ¿Por qué? Porque el interés de nosotros como accesorios de media tensión o de alta tensión o de baja tensión es replicar las capas del cable de media tensión para que tengan estas mismas características eléctricas, mismas características de controlar esos esfuerzos eléctricos y características mecánicas con respecto al medio ambiente. Ahora, les he estado hablando acerca del esfuerzo eléctrico. Para poder hacer la preparación de un cable de media tensión, esto lo vamos a repasar también cuando vayamos a ver nuestra teoría de las terminales, ya particularmente viendo nuestro portafolio, pero no está de más que nosotros lo comentemos en este momento. Cuando nosotros hagamos una preparación, ya sea una terminal, un codo o un empalme, nosotros necesitamos retirar las capas del cable. Yo necesito retirar lo que es la capa, el aislamiento, la cubierta, la capa semiconductora, hacer la pantalla de alambres hacia atrás. Y entonces las capas del cable ya no van a hacer la función de lo que les había mencionado en un principio. Por eso es que primero tenía que hablarles un poquito acerca de las partes del cable de media tensión. Estas líneas equipotenciales que yo les había mencionado van a buscar la referencia de tierra. La referencia de tierra más cercana es en la parte del borde de la semiconductora. Esta es una de las partes más críticas de una preparación, ya sea de media o de alta tensión. ¿Por qué? Porque si no se tiene una buena preparación y unos buenos cortes en esta zona, el cable va a fallar. La mayoría de las fallas de este tipo de accesorios es por una mala preparación. El 50% de las instalaciones que se hacen de ese tipo de accesorios, el 50% es una falla humana. Entonces, hay que estar bien conscientes de lo que vamos a hacer, seguir al pie de la letra los instructivos de instalación. Entonces, yo les mencionaba en un principio, la parte semiconductora sobre el aislamiento te ayuda a uniformizar el campo eléctrico y las líneas equipotenciales, las líneas de flujo alrededor del aislamiento para que este sea uniforme alrededor de todo el aislamiento, como se ve en la imagen de la derecha. Si yo retiro esta capa semiconductora del aislamiento, una capa semiconductora sobre el aislamiento, las líneas equipotenciales van a ir buscando una referencia a tierra. Esa referencia a tierra más cercana es esta parte de semiconductora. En ese momento, la parte de la semiconductora va a llegar a generar una pequeña descarga alrededor de esta parte del aislamiento, llevándola a la degradación y por consiguiente a la falla. Ahora, tan malo es no cubrir esta parte de la semiconductora como malo es colocar elementos que no sean capaces de controlar este esfuerzo eléctrico que se va a generar en este borde de la semiconductora. Yo necesito elementos que me ayudan a distribuir este potencial o me ayudan a aliviar, porque algunas personas a las terminales les llaman conos de alivio, por esa misma características de aliviar el esfuerzo eléctrico que se genera en el borde de la semiconductora, pero existen diferentes tipos de tecnología para poder hacer este control del esfuerzo eléctrico. Al menos nosotros manejamos 3 tipos de tecnologías con todas nuestras variantes de soluciones. Una de las tecnologías es control del estrés o del esfuerzo eléctrico por medio de impedancia. Esto lo hacemos por medio de tubos termos en algunas de nuestras tecnologías, donde colocamos el tubo y el tubo lo que hace es dividir y distribuir este potencial a lo largo del aislamiento para que el esfuerzo eléctrico sea menor y este tubo sea capaz de controlar ese esfuerzo eléctrico y no degradar el aislamiento o el borde de la semiconductora, que es lo más crítico. Tenemos también control de estrés no lineal. ¿Cuál es el control de estrés no lineal? Es diseñado a base de óxidos metálicos, que son similares a los que utiliza un varistor en un apartarrayos. ¿Qué es lo que hace? Cuando llega a cierto nivel de tensión, lo que va a hacer es recortar ese nivel de tensión para no llevarlo más allá como lo hace un varistor en un apartarrayos. Y el control de esfuerzos por métodos geométricos. ¿Cuál es el método geométrico? El famoso cono de alivio. ¿En qué consiste? En dar más área de aislamiento a la zona donde está la parte de la semiconductora y aliviar ese esfuerzo eléctrico para que este 10% que representa el 10% del nivel de tensión que tiene el conductor se vea afectado y vaya hacia la parte
del aire y no llegue a estar perforando el borde de la semiconductora. Esa es la teoría por la cual se deben de hacer terminales y empalmes para poder colocar en cables de media tensión. Si yo coloco un accesorio y solamente corto el cable aquí en esta zona y coloco una zapata y lo conecto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues estas líneas equipotenciales van a llegar a la semiconductora que va a estar aquí en el borde y en ese momento va a tronar esa conexión. Por eso es que se requieren terminales y empalmes que puedan controlar este esfuerzo eléctrico para poder hacer conexiones en cables subterráneos. Vamos a hablar ya un poquito más de pues, qué es una terminal. Pues una terminal es un extremo en la parte final del cable que se puede conectar, se apantalla y aísla y da protección mecánica con respecto a la humedad y la intemperie. ¿Sí? ¿Cuáles son las tecnologías que se pueden utilizar para la parte de media tensión? Termocontráctil y contráctil en frío. Ya les había mencionado en un principio que nosotros somos fabricantes de este tipo de materiales y nosotros hacemos los materiales y nosotros hacemos las instrucciones y fabricamos los accesorios en nuestras plantas en Estados Unidos, en Ciudad Juárez, en Alemania, en China, en donde tengamos este tipo de plantas. Vamos a profundizar un poquito más cuando demos el entrenamiento de terminales, cuáles son parte del proceso que se lleva para poder hacer el diseño de este tipo de terminal. Ahorita nada más queremos darle un pequeño preámbulo para que se queden con esas ganas de querer entrar a nuestros otros webinars y se interesen un poquito más para que conozcan nuestros productos y se den la oportunidad. Si no nos conocen, se den la oportunidad de probar nuestros productos. Tenemos, como les había mencionado, un respaldo a nivel global. ¿Dónde se instala? Pues se puede, ustedes lo saben, transición aéreas subterráneas, a llegadas a un tablero, a bus colectores, dependiendo de estas características. Si alguien tiene en mente y me pregunta ahorita, ¿qué me recomiendas utilizar a mí? ¿Una tecnología termocontráctil o una contráctil en frío? Al menos nosotros, lo primero que ofrecemos es una tecnología termocontráctil. ¿Por qué? Porque tiene características de mayores ventajas con respecto al tracking y a la erosión, que son cosas que vamos a ver también parte de los entrenamientos, porque eso es una de las cosas que no nos podemos quitar en condiciones costeras, por ejemplo. Si ustedes van a hacer una instalación en un lugar costero, por ejemplo, en Coatzacoalcos, un lugar donde haya mucha contaminación, ya sea salina, industrial, nosotros recomendamos utilizar tecnología termocontráctil. Pero si ustedes tienen la limitante de que en ese lugar no se puede utilizar fuego, entonces migramos a una tecnología contráctil en frío, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primero sobre la tecnología termocontráctil. Nuestra terminal, nosotros tenemos dos terminales. Nosotros mismos nos estamos reinventando en la parte de nuestros mismos productos. Tenemos una terminal que es HBT, que esa terminal HBT consta de dos tubos, un tubo de control de esfuerzos, que es lo que habíamos estado hablando, en tubo de control de esfuerzos por método de impedancia, que es un tubo de color negro que se instala en la parte del control de esfuerzos, junto con un mástic también que controla el esfuerzo eléctrico en color amarillo, que se coloca parte de la instalación, y posteriormente viene con un tubo aislante resistente al tracking, que se coloca también en la parte externa, que se le va a dar las características mecánicas y si se le coloca un faldón, se le va a dar cierta distancia de fuga. Pero, como les había mencionado, ahora también tenemos una terminal que es HBT-Z. Esta terminal sustituye este tubo de control de esfuerzos por método de impedancia y lo convierte ahora en un control de esfuerzos por método no lineal de óxidos metálicos, que es este compuesto verde que ya viene coextruido en la parte interna del tubo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Te brinda un mayor control de esfuerzos y aparte te disminuye pasos de instalación. ¿Por qué? Porque aquí en este primer tubo yo tengo que hacer la termocontracción y posteriormente coloco el tubo rojo para poder hacer la otra termocontracción. En cambio, yo aquí solamente en un solo tubo voy a hacer la termocontracción y listo. Ahora, ¿las dos operan de las mismas características? Sí, sí. Solamente aquí te ayuda a facilitar la parte de la instalación ahorrándote un paso. Y también con la parte del sello, porque este mismo polímero construido con el óxido metálico en la parte interna te ayuda también como un sello, porque también se derrite, ¿sí? Dándole también
con este tipo, pues darle mayores ventajas con respecto a nuestra misma tecnología. Pero si ustedes no tienen oportunidad de adquirir una HBT-Z, pueden adquirir una HBT sin ningún problema, ¿sí? Tenemos este tipo de terminales hasta 35 kb, para uso interior y exterior de 5 a 8 kb con este modelo, de uso interior de 15 kb con este modelo. Si es para uso exterior, se le coloca un faldón. Otra de las ventajas que tiene este tipo de terminales es que los faldones vienen por separado. Entonces, si yo tengo la necesidad de instalar esa terminal invertida, yo solamente invierto la instalación de los faldones y ya la puedo hacer invertida sin ningún problema, ¿sí? Para interior se puede llegar con este terminal hasta 25 kb y exterior hasta 35 kb. Se puede utilizar esa terminal también, y como les había mencionado, tiene esa ventaja que se puede instalar de manera invertida, invirtiendo ustedes los faldones porque ustedes lo colocan. Otra cosa también, si ustedes son distribuidores de ese tipo de productos, la tecnología termocontráctil no tiene caducidad. Ustedes la pueden dejar ahí años en el almacén y no caduca. Obviamente, no hablemos de la parte de instalación. Vas a preguntar, oye, ¿instalación cuánto tiempo dura? Lo que dura en la instalación. Instalaciones que llevan ahí 20, 30 años instaladas, ahí siguen las terminales sin fallar. Pero hablando desde el punto de vista de almacenamiento, con respecto, por ejemplo, a una tecnología contráctil en frío, que su vida en almacén es de 2 años solamente, porque son cuerpos que están preexpandidos. En la tecnología termocontráctil no hay tiempo de caducidad. Ventajas con respecto a la competencia, pues nuestra terminal es una sola pieza, como les había mencionado, control de esfuerzos de óxido metálicos, tubos de pared gruesa, son materiales anti-tracking y anti-erosión. La erosión nunca te la vas a quitar, pero con ese tipo de materiales disminuyen ese fenómeno de la erosión con respecto a otros materiales. Nosotros somos la fuente única de materiales, les había mencionado, podemos suministrar en la zapata, nosotros fabricamos ese tipo de materiales, nosotros hacemos ese tipo de terminales y se los suministramos sin ningún problema. Instalación relativamente rápida, segura, sencilla, obviamente necesita ciertos lineamientos de seguridad y cierta habilidad para poder utilizar el soplete, que se puede adquirir con mucha facilidad cuando empiezas a hacer ese tipo de instalaciones. Nosotros somos pioneros de estos polímeros contraíbles en termocontráctiles. Nosotros tenemos prestigio a nivel mundial aquí en México de este tipo de tecnología, 50 años en el desempeño de este tipo de tecnologías en campo. Y servicio al cliente y soporte locales, aquí estamos en México. Si ustedes tienen necesidad de, bueno, ahorita por la pandemia, pues desafortunadamente todo tiene que ser virtual, pero cuando esto termine, podemos dar entrenamientos de manera local a su grupo de ingenieros, a su grupo de instaladores. Si ustedes quieren alguna demostración o un monitoreo de una instalación, podemos ir sin ningún problema y esto sin ningún costo extra. Ahora hablamos de la parte de terminales, vamos a la parte de terminales contráctil en frío. Vamos a empezar primero con nuestra terminal TFT, que es una terminal de hule silicón que está preexpandida en este tubo, que tiene una tecnología de control de esfuerzos por medio de óxidos metálicos con este parche o este pad o este paño de mástic color verde. Viene también sus sellos y nosotros le decimos a este terminal que es un diseño 3 segundos, o sea, 3 pasos. ¿Qué haces? Colocas el control de esfuerzos, colocas los sellos, ahí va un segundo paso y posteriormente viene la contracción del tubo, muy rápido y sencillo, y pues esto puede llegar hasta 35 kb. Estas las tenemos en dos variantes. Una con el hule silicón preexpandido, como se ve aquí el tubo, ese tubo ya preexpandido, y que puede tener hasta 36 meses en almacenamiento, que es lo que les había dicho. En una ocasión me comentaron también, no, es que existe un fabricante que dice que no tiene caducidad su terminal en almacén. Eso no es cierto. En cuestiones de contráctil en frío, todas las terminales o empalmes tienen caducidad. ¿Por qué? Porque como son materiales preexpandidos, esos materiales preexpandidos van a llegar a un momento en donde ya la fuerza de contracción ya no va a ser tal que pueda cubrir todas las capas y no pueda presionar. Existe una curva
con respecto al tiempo y la contracción de este material, que conforme pasa el tiempo, la contracción va a ser menor. Y entonces los calibres más delgados a los cuales está diseñado que se puede instalar, ya no los va a poder instalar. Y entonces va a perder la garantía. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta de cuando son productos que están preexpandidos, debe tener un periodo de caducidad y ustedes deben de estar siempre al pendiente de este. Nosotros tenemos una terminal con estas mismas características, pero es push-on. ¿Qué quiere decir esto? Es la pura manga sin preexpander y esa no tiene caducidad, ¿sí? Porque no está preexpandida. Simple y sencillamente es el cuerpo y se puede instalar de la misma manera, solamente se tiene que ir empujando. Obviamente se tiene que utilizar en este caso cierta lubricación para poder hacer la instalación de ese tipo de terminal. También la tenemos pues hasta niveles de 35 kb, desde 8, 15, 25, 35 para uso interior, para uso exterior. Tenemos otro tipo de terminal contráctil en frío. Esto fue diseñado para poder reunir ciertas necesidades de un grupo de clientes que estaban familiarizados con este tipo de terminales. Este tipo de terminal, si se dieron cuenta, la terminal TFT, viene el tubo, que es un tubo sólido completamente, que ese viene donde viene preexpandido el cuerpo, y muy característico de color naranja, que eso es de nuestra marca, pero este tipo de terminal, que es la CST, viene con el núcleo, pero que se puede desenrollar, es un núcleo engargolado. Se puede desenrollar, también tiene esas mismas características, anti-tracking, antirrayos UV, anti-erosión, es hidrofóbica, también está preexpandida. El tipo de tecnología que utiliza este tipo de terminal es por método geométrico. Tiene un control de esfuerzos por método geométrico, que es el cono, el famoso cono de alivio, que viene aquí en la parte interna para poder hacer el control de esfuerzos eléctricos en este tipo de terminales. Tiene mayores ventajas porque este tipo de terminal es más gruesa, tiene muy poco margen de error para poder hacer este tipo de instalación. Algunos fabricantes, si tú te pasas o te excedes, el control de esfuerzos no se posiciona en la parte de la semiconductora. Nosotros tenemos un amplio rango ahí en esta zona para que todos los componentes internos queden situados en donde deben de quedar, en la parte de del borde de la semiconductora y el aislamiento, para poder controlar el esfuerzo eléctrico. Podemos hacer kits customizados, como les había estado mencionando, donde ustedes requieran zapata, requieran la abrazadera, requieran la terminal, requieran una manga extra. Todos nuestros productos los podemos customizar de acuerdo a las necesidades que ustedes requieran. Ventajas con respecto a las otras competencias, a la competencia, pues como les había mencionado, el material es de pared más gruesa, el cono de control de esfuerzos es extra largo, el tubo de retención de la espiral se desenrolla. Ustedes tienen que, ahora sí que cuando tengamos oportunidad de vernos, si ustedes conozcan este tipo de tecnologías, se darán cuenta que por ser un poquito más de pared más gruesa y el tubo más ancho, la hora de contracción de la terminal y desenrollamiento del cordón es más sencillo con respecto a la competencia. ¿Por qué? Porque te permite, en algunas de las competencias, cuando estás jalando, si no lo colocas bien, empiezas a jalar, y en la parte donde está el control de esfuerzos, te cuesta trabajo desenrollar, y por la misma desesperación jalas y puedes llegar a romper el cordón. Y aquí es muy sencillo de desenrollar, te permite este rango hacerlo con mayor facilidad sin que se te trabe, y entonces tienes una instalación más segura. Es más rápida. Viene también para nivel de 35 kb, viene con un pequeño riel en la parte inferior de la terminal para poder poner un colector de corrientes de fuga si esto es necesario, ¿no? Nuevamente, de servicio local, somos una única fuente de suministro y podemos hacer soluciones customizadas. Ya terminamos de hablar en la parte de terminales de media tensión. Ahora vamos a hablar sobre los empalmes. Pues un empalme simple y sencillamente es la unión de dos cables, pero con la condición de que se tiene que replicar todas las capas del cable. Yo voy a unir los conductores, tengo que darle continuidad a la pantalla semiconductora sobre el conductor, tengo que darle continuidad al aislamiento, tengo que darle continuidad a la pantalla semiconductora sobre el aislamiento, tengo que darle continuidad a la pantalla de alambres, a la cubierta.
a todas las capas del cable que necesito y cuáles son las características que debe reunir. Pues debe de dar continuidad eléctrica, seguridad mecánica, proporciona el aislamiento, todas estas características que tiene el cable deben de estar dadas por este tipo de conexiones. ¿Cuáles son las diferentes tecnologías que se pueden utilizar para los empalmes? Se pueden utilizar tecnologías, antes se utilizaban tecnologías como rellenos de brea, cintas, que era algo muy especializado, resinas, a otro tipo de tecnologías con termocontráctil, elastoméricos o híbridos de combinación de los dos. Así como también tecnologías contráctil en frío, donde son preexpandidos, push-on, y nosotros manejamos tecnología termocontráctil y tecnología contráctil en frío. La tecnología termocontráctil, pues se utilizan empalmes multicapas. ¿Qué quiere decir esto? Con varios tubos para poder replicar todo, para poder replicar todas las capas que les había estado mencionando. Empalmes elastoméricos, donde vienen con capas dobles, donde vienen esos compuestos elastoméricos que conforme se van contrayendo, van aumentando su grosor y dándole ese espesor para la parte del aislamiento y la parte semiconductora que requiere el empalme. Y alternativas híbridas, donde vienen elementos push-on junto con rechaquetados y componentes termocontráctiles. Pues un empalme, los empalmes que nosotros manejamos en la parte termo son HBS, pues son empalmes que ya llevamos manejando los de 50 años, gente que ya lleva años en la compañía, que son de Latinoamérica y trabajan en Estados Unidos, que son nuestros product managers, pues comentan anécdotas que pues en parte del Caribe, en Estados Unidos, después de 30 años falla un empalme y lo revisan y se dan cuenta que los pasos que siguieron no fueron los adecuados para lo que marca el instructivo. Y se hicieron varios errores a la hora de hacer la instalación, pero el empalme falló después de 30 años. Ahora, el mensaje que les estoy dando es, no es ay, sí, instalen el empalme, a la y se va, o no sigan, porque nuestros empalmes duran bastante tiempo, o son duraderos. No. Sigamos las instrucciones que nos pide el instructivo. Solamente yo les comento esta anécdota porque nuestros empalmes son muy resistentes. Les había comentado en un principio que lo primero que nosotros les vamos a sugerir es utilicen tecnología termocontráctil. Y yo he estado en varias instalaciones donde me han dicho, los empalmes termocontráctiles yo los veo más robustos, los veo más seguros con respecto a la tecnología contráctil en frío. Pero donde no hay oportunidad de utilizar un empalme termocontráctil, tenemos la opción de utilizar un empalme contráctil en frío. Aquí también utilizamos ciertos tubos para poder hacer el control del esfuerzo eléctrico, ciertos mástics amarillos que les había comentado también para poder controlar el esfuerzo eléctrico en la parte central del conector, para poder tener ese control uniforme en esa zona y que el esfuerzo sea distribuido a lo largo del aislamiento. Utilizamos estas mismas tecnologías. Y también pues damos continuidad a todos los demás elementos, pantallas metálicas para darle continuidad electrostática y continuidad eléctrica a la parte de la pantalla metálica. Si el cable tiene algunas características especiales, pues se pueden utilizar kits con cables paramines que llevan ciertas armaduras o engargolados, y finalmente con cubiertas, ya sea en tubo o en las mantas que les había comentado en un principio que manejamos como tecnología de reparación de cubiertas. Así también tenemos opciones de empalmes que vamos a ver más adelante cuando hagamos este tipo de pláticas nuevamente, pero enfocadas a estas líneas de productos, que pues puede ser reparadores de cubierta, sellos de terminales donde ya tal vez tengan una punta que va a quedar energizada, pero no pueden quitar el cable y lo van a dejar ya ahí enterrado. Se pueden colocar este sello de punta al final del cable para que quede energizado y quede un punto ahí pues
solamente tapado, ¿no? Empalmes de trifurcación de PILC a seco. Tenemos también empalmes de derivación para que quieran hacer de uno solo salgan tres cables, o de un cable que tenga una menor sección transversal y quieran unirlos con otro de mayor sección transversal. También tenemos ese tipo de empalmes en tecnología termocontráctil. Ventajas con respecto a la competencia, pues nosotros utilizamos menos tubos con respecto a la competencia para la parte del aislamiento y las semiconductoras, son diseños más compactos, hablando desde el punto de vista de ese tipo de tecnologías termocontráctil, minimiza el riesgo de falla por tener menos tubos, que es algo que les estaba comentando al principio. Los tubos son de pared más gruesa, instalación relativamente más rápida y segura. Nosotros, como les había mencionado, somos pioneros y tenemos 60 años en el mercado con este tipo de terminales y empalmes. Ahora vamos a hablar acerca de la tecnología contráctil en frío. Les había mencionado que esto iba a ser un preámbulo de todos, tratando de abarcar lo más que podamos del portafolio que nosotros manejamos aquí en México en cuestiones de soluciones para baja, media y alta tensión. Tenemos este empalme que es el CSJA, que es nuestro empalme contráctil en frío, que es un empalme que tiene todo en uno. Viene en un solo diseño, viene integrado todas las capas del cable, solamente lo único que no viene integrado es el conector, pero de ahí en fuera todas las capas se ven replicadas en un solo cuerpo, ¿sí? Ya vienen con materiales preexpandidos que van a también ayudarte a poder controlar el esfuerzo eléctrico en las dos puntas, porque recuerden que estamos haciendo un empalme y el empalme, a diferencia de la terminal, tiene dos puntas. Entonces necesitamos darle continuidad y controlar el esfuerzo eléctrico en ambas puntas, porque tenemos dos puntas ya preparadas que tenemos que controlar el esfuerzo eléctrico, y el empalme está diseñado para poder hacer ese control de esfuerzo. ¿Por qué? Porque viene diseñado para poder mitigar esta parte central con la parte semiconductora y darle continuidad en los extremos, como se ve aquí en la imagen, para controlar el esfuerzo eléctrico en esta zona. Y aquí en la parte central se genera el famoso jaula de Faraday, porque te permite que aquí en esta zona exista un cero potencial en el conector, porque que haya aquí algo de aire o algo que se haya quedado, la parte del electrodo que está interno en el empalme hace contacto con la parte metálica del conector y genera ese fenómeno de jaula de Faraday para poder evitar que haya algún potencial o alguna descarga interna en el empalme. Una de las cosas que también es la resistencia que tiene con respecto a la compresión y a la flexión de este tipo de empalmes. Se puede doblar así sin ningún problema y el empalme no va a recibir esos esfuerzos o defectos, pero aquí se contrapone con algo. Yo no puedo doblar el cable de esta manera porque no debo de vencer el radio máximo de curvatura que nos pide el fabricante del cable. Solamente yo hago hincapié en esto para que vean la resistencia mecánica que tiene este empalme con respecto a la competencia. Está fabricado de hule silicón, que pues también es resistente, se puede sumergir este empalme en el agua sin ningún problema. Obviamente no son empalmes submarinos, pero sí puede mitigar la inundación de un registro, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de soluciones para lo que son los CSJ, el famoso CSJA, que es el empalme convencional, todo en uno, replicando todas las capas. El CATJ, que es un empalme PILC, que hace la transición del cable de aceite a seco. El CSJD, que es un empalme de expansión, que viene así como para poder utilizar calibres o más gruesos, y el CSJU, que es un empalme de distribución subterránea, que comúnmente lo utilizan más en la parte de Estados Unidos porque manejan calibres más delgados que los que manejan aquí en México y es una instalación mucho más rápida. Pero lo que nosotros ofrecemos aquí en México es el CSJA y el CATJ, que todavía hay instalaciones en híbridas de aceite a cable seco, que todavía, por ejemplo, en la parte del metro, cuando fue lo de la incidencia, pues estamos solicitando ese tipo de empalmes, porque el metro todavía tiene cables que son a base de aceite papel. Como les había mencionado, ventajas con respecto a los competidores, diseño todo en uno.
yo no tengo que estarme preocupando. Cuando yo voy a hacer la instalación del empalme, yo voy a preparar las puntas y yo voy a meter solamente un solo cuerpo al cable para posteriormente hacer la conexión de mi conector y después hacer la instalación del empalme. No me tengo que preocupar por meter el cuerpo principal del empalme de un lado, el cuerpo de la cubierta del otro lado, el calcetín del otro lado. No tengo por qué preocuparme de eso. He visto instalaciones donde se les olvida meter una de esas capas y entonces pues todos a llorar, todos a enojarse y a correr para jalar el cable o si no, a perder la cabeza en ese momento. Entonces, este empalme que nosotros, CSJA, es todo en uno. Yo solamente voy a preocupar por meter un solo cuerpo a la instalación. Nuevamente, las mismas características, un amplio rango de aplicación, fuente única, perdón, nosotros somos la fuente única, kit completo de instalación y servicio al cliente local. Vamos a la parte, ya hablamos de terminales, baja tensión, hablamos de empalmes, ahora vamos a hablar acerca de los conectores separables, en este caso del portafolio que tenemos para la norma IEEE. Para empezar, cuando nosotros hacemos la selección de un codo de norma, nos podemos encontrar, oye, ¿este codo es de norma europea o es codo de norma americana, IEEE? Podemos hacer la diferenciación. Cuando es un codo de norma americana o IEEE, se manejan de 200 amperes, 600 amperes o 900 amperes. Si es de 200 amperes, es un codo con estas características, que es un codo que se puede instalar y se puede instalar o enchufar o desenchufar con carga, ¿sí? Y viene con estas características. Si es de 15 kV, viene con estas dos rayitas en color blanco. Si es de 25 kV, viene con esta franja azul. Nosotros tenemos esto con aviso de prueba de la PEN, tenemos en 15 kV, y si no requieren aviso de prueba de la PEN, podemos ofrecerlo en 25 kV. También manejamos lo que es el inserto, tapón aislado, un reductor, porque queremos tal vez cambiar de 200 a 600 amperes, tenemos este reductor, tenemos cajas de conectores múltiples o inserto doble para 200 amperes. Entonces, todas las características generales, como les había mencionado, cumplen con la CFE 55-99 y EEE 386, pues se utilizan para construcción en frente muerto, completamente sumergibles, intercambiables con otros fabricantes. Hay una prueba que te exige Comisión Federal, que es la intercambiabilidad con diferentes marcas. Yo puedo tener tal vez un inserto, porque para ese tipo de accesorios yo voy a colocar un inserto, que este inserto va colocado en la boquilla del transformador y posteriormente llego con mi codo para conectarme. Yo puedo tener este inserto de otro fabricante y llegar con mi codo de marca TI. O viceversa, tengo mi inserto de la marca TI y puede llegar un codo de otro fabricante. Entonces, esa es la intercambiabilidad que exige Comisión Federal. ¿Sí? También tenemos el suministro de punto de prueba capacitivo o sin punto de prueba, pero al menos la Comisión Federal te pide aquí en México que todos vayan con punto de prueba capacitivo. Otra de las cosas que también nosotros tenemos como fabricantes es la reconstrucción de la cubierta. Con esta reconstrucción de la cubierta, si se dan cuenta, este no tiene la manga que reconstruye la cubierta y este sí lo tiene. Te ahorras un paso de colocarle una manga termo o una manga contráctil en frío para poder hacer el aterrizamiento del codo. No necesitas esa preparación de la tierra adicional con esta manga o con esta manga termo o este codo, porque ya viene integrado en el cuerpo. Ya nada más lo único que haces es la preparación del sello y posteriormente bajas esta zona de la manga extra que ya viene adicional. Tenemos los dos modelos, uno con manga y otro sin manga, dependiendo las características. Tal vez ustedes digan, bueno, yo ahorita te voy a comprar el codo porque sin la manga, porque yo tengo ahí mangas que no he utilizado, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo no tengo las mangas, entonces mándeme el codo que tenga esta manga ya incluida. Esto es un valor agregado que nosotros tenemos como fabricantes. Y pues aplicaciones, pues ya lo saben ustedes, pues en transformadores de distribución subterránea de uso residencial, los tipo jardín o de pedestal, como les llaman en algunas partes, obviamente como interruptores de frente muerto, gabinetes seccionadores, y pues como les había mencionado, este tipo de codos de 200 amperes son de operación con carga. Vienen con la argolla en la parte trasera para poder hacer la conexión y desconexión con una pértiga. Así como también tenemos la opción para 600 amperes
que son bimetálicos, y 900 amperes, que son en cobre. Tenemos el codo de 15, 25 y 35 kb, también con aviso de prueba de la PEN. Este viene con otros tipos de sellos para la parte del aterrizamiento de tierras, vienen con su boquilla tipo inserto. También podemos proporcionar apartarrayos, boquilla estacionaria, tapón aislado y cajas múltiples de conexión. Esto es para 600 amperes o hasta 900 amperes, que es en cobre. Ahora pasamos a la parte de codos IS. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a la parte de IEEE con respecto a la IS? De entrada son los niveles de tensión y los niveles de corriente. Les había mencionado que IEEE maneja 200, 600 y 900. Aquí se manejan valores de 630, 1250, valores de 800 amperes, 400, en cuestiones de este tipo de accesorios europeos. Los niveles de tensión también varían de 24, 36 y 42 kb. Y también el tipo de cono, perdón, donde se va a hacer la conexión. Estos conos, por lo general, ya vienen instalados en los equipos donde se va a hacer la instalación de este tipo de codos. Nosotros manejamos estos tres tipos de modelos, que es el RSSS, el RSES, que son para boquillas tipo A. El tipo de boquillas también es distinto con respecto a la norma IEEE. Cuando hablemos cada uno de estos tipos de accesorios, vamos a profundizar un poquito más de los tipos de boquilla. Entonces, muéstrense interesados para poder entrar a cuando sepan de este webinar de accesorios separables, pues para que entren y si ya lo saben, puedan reforzar este conocimiento, y si no, puedan encontrar la solución para cuando hayan visto estas necesidades de instalar codos europeos y codos IEEE. También este tipo de codos para boquilla tipo A llegan hasta 250 amperes y pueden llegar hasta 24 kb, y nosotros los tenemos hasta 150 milímetros cuadrados. Otra cosa, también la designación en cuestiones europeas, todo se maneja en milímetros cuadrados. Para lo que es americano, se maneja en AWG o KC1000. Tenemos otro modelo que es para boquilla tipo B, que es el RSES. Este llega hasta 400 amperes y puede llegar hasta 36 kb y hasta 300 milímetros cuadrados. Y el tipo de boquilla RCTI para boquilla tipo C, que este es el que comúnmente se ocupa mayormente en los parques eólicos, en los parques solares, y ya los fabricantes de equipo van a tendencias a este tipo de boquillas tipo C. Utilizamos nuestro codo RSTI. Tal vez alguien me va a comentar al final, no, yo he tenido oportunidad de instalar boquillas tipo B, o todavía se siguen suministrando boquillas tipo A. Sí lo siga habiendo, pero ya eso está siendo menos común. Ya lo más común que se utilizan son boquillas tipo C, para no tener todas estas variantes. Además, otra desventaja que tienen con este tipo de boquillas es de que no puedes hacer conexión en las partes traseras para poder hacer una derivación. Con este tipo de boquillas de codos para boquillas tipo C, te permite hacer derivaciones en la parte trasera, obviamente dependiendo de las características del gabinete donde esté instalado este tipo de accesorios. Este puede llegar hasta 800 amperes, hasta 1250 amperes, y puede llegar hasta 42 kb. ¿Sí? Y también llega a secciones transversales mayores, hasta 800 milímetros cuadrados. Tenemos opciones de conectar cople en la parte trasera, que si se dan cuenta, este tipo de codo es distinto a como es el cople. El cople tiene como una pequeña nariz que se inserta en la parte trasera de este codo. Lo vamos a ver, nuevamente insisto, cuando hablemos profundamente de este tipo de accesorios. Y también puede suministrarse algún apartarrayos. Este tipo de codos RCTI se suministraron para lo de la falla del metro. Nos pidieron de ese tipo de codos y nosotros ya suministramos ese tipo de tecnología. Esa es otra de las ventajas que tiene, pues tiene menor espacio, se puede instalar hasta tres codos en un mismo gabinete, con un espacio de 400 milímetros del gabinete, haciéndolo más compacto. Puedes conectarlo, ya sea que vaya un cable para abajo, otro para arriba. Tenemos también la gama diferente de tener diferentes tipos de accesorios.
Aquí es un ejemplo de este tipo de conexión a este tipo de codos europeos con este tipo de boquillas. Y vamos ya a ir finalizando a la parte de el portafolio de conectores separables, que tenemos también estos conectores RPITs, que son conectores de plug-in que les llaman para subestaciones tipo GIS o un transformador con boquilla de cono interior. Vienen con control de esfuerzos eléctricos por método de geométrico. Podemos ver aquí el tipo de variantes de boquillas donde se pueden instalar, como les había mencionado, en subestaciones tipo GIS, en algunos tipos de gabinetes donde tengan este tipo de conexiones. Por lo general manejan mayores valores de corriente con respecto a los codos, a las boquillas que van en cono exterior. Tenemos también los diferentes tipos de accesorios que, como les he mencionado, vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos de esto. Pueden ser tapones aislantes, las propias boquillas, gama de accesorios que se pueden suministrar para poder hacer pruebas, el sellado de los conos, protección de las terminales RPITs y la herramienta adicional para poder hacer la instalación de este tipo de accesorios. Y ya para finalizar la presentación, tenemos el portafolio para lo que es el alto voltaje, donde podemos suministrar terminales de tipo exterior, ya sea terminales termocontráctil que llevan hasta 123 kV, terminales con relleno aislante que puede llegar hasta 145 kV, terminales tipo secas con un polímero en la parte interior que pueden llegar hasta 123 kV, terminales que son tipo secas también, pero hechas extruidas de una sola manga, abrazaderas, empalmes de un cuerpo, de 3 cuerpos, de 3 piezas para unir el cuerpo, que son más compactos, más rápidos de instalar y con mayor facilidad. Terminales tipo plug-in para subestaciones GIS o transformadores, cajas de conexión de derivadoras con sus SBLs o transposición de tierras y accesorios adicionales para poder hacer instalación en alto voltaje. Y en esta ocasión, pues damos por terminada la gama completa del portafolio de soluciones que tenemos para lo que podemos ofrecerles desde la baja hasta la media tensión, hasta la alta tensión, perdón. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí, muchas gracias, Pedro. Tenemos una duda de nuestros participantes en redes sociales. La pregunta es, ¿por qué termocontráctil y no contráctil en frío? Desde el punto de vista de instalación, la termocontráctil lo que tiene es mayores resistencia contra los rayos UV, la erosión y el tracking. Con el tipo de material que nosotros manejamos, el polímero reticulado en este tipo de terminales, tiene mayores ventajas con respecto a la parte de contráctil en frío. Aparte que el hule silicón a veces es muy susceptible a que se esté rasgando, pero cuando la solución o más bien la aplicación donde se vaya a hacer este tipo de instalación, no se puede utilizar fuego, por ejemplo, en alguna plataforma marina o un lugar donde haya presencia de gas o algunas semillas, no sé, algún lugar donde hagan algún tratamiento de semillas o harineras o algo así, y no se puede utilizar el fuego, se puede migrar a la parte de contráctil en frío. Otra cosa que les decía, la versatilidad de la tecnología termocontráctil es que no tiene periodos de caducidad. La tecnología termo la pueden dejar ahí años y va a mantener sus mismas características y propiedades eléctricas y mecánicas que desde fábrica. En cambio, la parte de tecnología contráctil en frío, el contráctil en frío, con el tiempo en almacenamiento, va perdiendo esa capacidad de poderse contraer porque está preexpandido el cuerpo. Cuando está preexpandido el cuerpo, esas fuerzas que aunque está venciendo esa expansión que tiene, no van a llegar a alcanzar a cerrar a los calibres más delgados. Ya, ya no va a servir para esos calibres delgados y tal vez solamente se va a poder utilizar para calibres más gruesos. Pero al menos nosotros estamos conscientes de que esas terminales tienen un periodo de caducidad que se debe de respetar en almacenamiento. Ya una vez instaladas las terminales contráctil en frío, ya pueden durar ahí todo el tiempo que sea necesario
para cuestiones de instalación, lo que dure la vida de la instalación del cable. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo les dejo aquí mis datos. Mi correo es pmunoz@te.com. Pueden hacerme llegar un correo. Vamos a seguir dando webinars por medio de la UNCE. El próximo webinar que vamos a dar son tips de instalación y fallas comunes en la parte de cables de media tensión. Su servidor también va a dar este entrenamiento. Va a ser el entrenamiento, en este caso teórico. Vamos a hablar, vamos a reforzar algunos puntos que hablamos sobre la cuestión del control de esfuerzo y vamos a dar algunos tips o cosas que se deben de hacer y cosas que no se deben de hacer en una instalación. Posteriormente vamos a seguir con otros webinars. Tenemos otra pregunta. Cuando se cambian transformadores, ¿hay diferencia en conexiones? ¿Ustedes pueden ir a campo? Sí pudiéramos ir a campo a hacer un monitoreo, obviamente, si adquieren productos de nuestra marca, ¿no? Porque sí me ha pasado, ¿no? Oye, ¿nos puedes ir a hacer asesoramiento y compraste accesorios de nuestra marca? No, pero quiero que tú me expliques porque que tú tienes conocimiento, no podemos hacer eso. Pero si ustedes van a adquirir algún codo, alguna terminal y van a hacer una instalación, y nosotros podemos ir a monitorear, podemos dar un entrenamiento previo a las personas que van a hacer la instalación, llevamos unas muestras, hacemos la preparación, la instalación, damos las recomendaciones y si posteriormente quieren hacer un monitoreo de la instalación en campo, presenciamos la instalación de uno de los accesorios y con eso damos concluido por el entrenamiento. Ahora, por la situación de la contingencia, esto lo hacemos de manera virtual. Se tendría que poner a consideración con mis superiores para ver si podemos asistir a campo, porque ahorita la situación, al menos yo estoy aquí en el Estado de México y aquí estamos en semáforo rojo, entonces se complica por ese aspecto. Pero nosotros encantados cuando termine esta parte de la contingencia poderlos apoyar en alguna instalación en campo sin ningún problema. Gracias por la aclaración. Otra pregunta. ¿Podría repetir a qué se refiere con el tracking? El tracking es eso, lo vamos a ver en la presentación de las terminales termocontráctil. El tracking es un fenómeno que se genera cuando existe suciedad en la cubierta de un aislamiento y esta va a generar un camino conductivo. Este camino conductivo se va a ir generando con la degradación, la carbonización del material, que es por efectos de la contaminación. Se va generando esa contaminación y va a haber un arqueo entre esos dos puntos hasta tal grado que va a llegarse la carbonización hasta llegar al potencial y reventar esa terminal, en este caso la terminal o el aislamiento de cualquier equipo que contenga un aislamiento, ya sea en porcelana, polímero, hule silicón. Eso yo te invito a la persona que hizo esa pregunta, que nos veamos en el siguiente webinar donde vamos a hablar acerca de la terminal termocontráctil y ahí vamos a explicarlo con imágenes de cuál es ese fenómeno de tracking y de la erosión que se genera en este tipo de terminales. Nuevamente repitiendo lo que les había mencionado, la terminal termocontráctil con el material que tiene resiste más estas inclemencias del tiempo con respecto a una contráctil. Muchísimas gracias, Pedro. Muy bien, tenemos aquí una pregunta del ingeniero Jesús Morales. Tengo problemas con el cliente, quiere cambiar 54 terminales por el espacio, no es suficiente. RIKEM DTE Connectivity modelo RST168. Ahí invito al ingeniero Jesús que nos contacte para que nos dé un poquito más de detalles al respecto de esto. Sí, porque pues así como lo comenta, lo podemos apoyar. Obviamente yo les dejo mis datos, podemos ir revisando este proyecto, saber aquí es el usuario final, para así seleccionar a alguno de nuestros vendedores para que lo podamos atender y dar una solución más personalizada sin ningún problema, ingeniero Jesús. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a TE Connectivity y al ingeniero Pedro Muñoz por esta interesante conferencia y su valiosa contribución al gremio electromecánico, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE
y a todos nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a todos por su preferencia. Tengan una maravillosa tarde.